Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Lore? ¿Me escuchas? Te veo que ya Noches, ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Lore? ¿Cómo has estado? muy bien, Mos, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien también, por aquí. Hemos andado con mucho trabajo, pero todo perfecto. Aquí andamos. Ah, qué bueno, qué bueno. Ya Bueno, está por ahí. Mis compañeritas todavía no, ¿verdad? todavía no llegan. Ah, ok, Todavía no llegan. Vamos a esperar a muy que, bien. a que lleguen, pero si quieres podemos ver algún tema, algo que tu lección. Pues yo estoy en los repasos bueno, no son repasos, perdón. Son como, pues a partir, es- estoy en la 257. Ajá, Este, Antes ya ves que se lee como un repaso, un recordatorio, sí, este, en este caso es del pecado, y lo que me queda un poquito de duda en esta etapa del curso es cómo debo de llevar el, pues ahora sí que las prácticas, ¿no? Este, Estaba acostumbrada a tener un repaso y una lectura, y ahora creo que no es tanto lectura, sino es más bien, eh, todavía, esa es la parte que todavía no sé muy bien cómo manejar toda esta etapa, ¿no? ok. Digamos que cómo deberías hacer tu práctica. Exacto, sí. Bueno, mira, a partir de la lección 220, la práctica tiene que ser principalmente cada hora. Cada hora se tiene que llevar la idea que estés revisando, pues es la idea que sigues estudiando. Pero también el objetivo de todo esto es que te des cuenta de que las lecciones que estás estudiando tienen todas un tema en particular. Por ejemplo, ahora que estás en la 257, el tema central que trata es sobre el pecado. Es decir, ¿qué significa el pecado en un curso de milagros? Que como ya viste, bueno, pues simplemente representa un pensamiento de demencia, una equivocación, una manera equivocada de pensar, pero que a través de los diferentes ejercicios se va a llegar a la experiencia de que te des cuenta que verdaderamente un pecado es demencia, ya no solamente por la teoría, sino que llegues a una experiencia, a una vivencia, que podamos vivir esa parte. La manera de practicar entonces ya no es explicativa, ya no se te está explicando en la lección. ¿Mos? ¿Sí? ¿Ahí me escuchas? Hola, ¿Ahí hola. estás, Mos? Sí, aquí estoy. ¿Me escuchas? No te escucho. Vamos a ver, ¿me Bueno, escuchas? bueno, Sí. Hola, hola, ¿me escuchas? Bueno, parece que perdimos a Lore. Vamos a esperar un momento a ver si te conectas, Lore. Vamos a ver, ¿ahí me escuchas? Lore, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Hola, ¿me escuchas, Lore? Hola, hola. te escucho. ¿Ya me escuchas bien? Este, sí, te escucho bien. Ah, Me perfecto. quedé que el tema central era el del pecado. Sí, exactamente. El tema central es el del pecado para que, mira, a través de la introducción de los temas centrales, por ejemplo, tú estás estudiando la lección 257, el tema central de estudio de esta fase es que es el pecado. En esta primera parte se te expone lo que significa el pecado en un curso de milagros, ¿no? Hay una explicación, hay una Ujú. descripción también, pues, de todo este tema. Pero después los Sí, ejercicios te van a llevar a que comprendas que el pecado es demencia. Ya no únicamente como si fuera eh, una teoría, sino que ya se convierte en una experiencia y te das cuenta que efectivamente pensar desde el punto de vista del pecado nos lleva a la demencia o nos lleva a la locura. Entonces,
Los ejercicios ya no te explican nada, sino que te van a motivar a que vivas una experiencia. A partir del ejercicio 220 y en adelante, se está impulsando más a que tú vivas cada lección y ya hay menos explicación. Las explicaciones estuvieron en las lecciones previas, antes de llegar a la 220. Tu manera de practicar sigue siendo cada hora. Cada hora te pones a practicar. Practicar no significa leer la lección y quedarte nada más repitiendo la frase. Practicar es llevarla a tu cotidianidad. Digamos que, ¿de qué manera tu experiencia actual te está mostrando lo que la lección está enseñando? ¿Qué estás viendo ahí que pueda relacionar con tu lección? Por eso, la base aquí es que cuando tú llegas a esto, que no me olvide de mi propósito, ¿qué relación tiene esto con el pecado? Pues si el pecado es demencia, tu propósito no tiene que ser buscar pecados. Tu propósito tiene que ser otro. ¿Sí? Son preguntas que se van haciendo con la intención de que podamos recordar cuál es el objetivo de la práctica, para qué estamos practicando. Entonces, la manera, digamos, de estructura es muy simple. Cada hora vas a llevar este ejercicio, que no me olvide de mi propósito, con una oración que aparece en letras cursivas. La oración que dice: Padre, el perdón es el medio que tú elegiste para nuestra salvación. Que no olvidemos hoy que no tenemos otra voluntad que la tuya. Por lo tanto, nuestro propósito tiene asimismo que ser el tuyo, si es que hemos de alcanzar la paz que dispusiste para nosotros. Esa oración te puede ayudar a conectar muy bien con el propósito de practicar hoy. ¿De qué se trata este ejercicio que estás llevando el día de hoy? Que no me olvide de mi propósito. Se trata de reafirmar de que estás comprometida a perdonar. De eso se trata. La lección 257 solo te está diciendo: recuerda que no estás aquí para juzgar a los demás. Tú estás aquí para perdonar. Eso es lo que te está diciendo esta lección. Nada más. ¿No? Dice Martita que no se ve, que la lectura está borrosa. A ver, vamos a ver. A lo mejor ha estado fallando mi internet, chicas. Ha estado fallando muchísimo. Y de pronto no está llegando bien la señal. Entonces se puede ver un poco borroso. Así que les voy a ir comentando cuáles son los temas que vamos estudiando. En este momento estamos viendo uno de los temas que nos propuso Lore sobre su ejercicio de hoy, que es la lección 257, y estábamos explicando de qué manera se tiene que practicar. Entonces, esta lección básicamente te tiene que llevar a un significado. Ya no son lecciones explicativas, es lo que quiero decir. Ya no son páginas y páginas explicándote algo, sino que ya son indicaciones de lo que hoy tienes que vivir. O sea, tu propósito de hoy es vivir que no se te olvide tu propósito. O sea, que no se te olvide perdonar. En pocas palabras, si tú pudieras resumir la lección 257 en pocas palabras, ¿qué sería para ti, Lore? Bueno, seguramente sería: la lección 257 me dice que no me olvide de perdonar. Eso es todo. No habría más. Y eso es lo que estarías practicando cada hora. Y así, la lección 258, que recuerde que Dios es mi objetivo. Bueno, el día de mañana, ¿qué vas a hacer? Recordar a Dios cada hora. Y luego vas a tener la lección 259, que recuerde que el pecado no existe. Se oye una música. Sí, tengo música de fondo. Les puse música de fondo. ¿Quieren que la quite? Por aquí tenemos algo de música. Dejen poner una más suave, más suavecita, que no sea tan... O más bajito. O más bajito. Ahorita la bajamos de volumen. Bueno, sí. La lección 259 te va a decir que recuerde que el pecado no existe. Entonces, el día que te toque practicar esta lección va a ser un día dedicado a que no estés buscando el pecado, a que no estés buscando en qué son culpables los demás o tú. Y así, ya no hay una explicación, ya no se te dice por qué el pecado no existe, solo se te dice que recuerdes que no existe.
La explicación de por qué el pecado no existe ya pasó, ya está en las lecciones anteriores. Pero sigue siendo el tema central de estas 10 lecciones que te tocan. Digamos que ahorita estás en el paquete de 10 lecciones que te van a llevar a la experiencia de que el pecado no existe y de que simplemente ha significado una petición de ayuda, que ha significado un deseo para sanar la mente. ¿Sí? ¿Qué te parece, Lore? O sea que va a ser en cada experiencia recordar la lección, aplicarla en cada experiencia de mi día, ¿no? Exactamente, en cada experiencia de tu día tienes que practicar tu lección, también es otra manera. La lección, vamos a suponer la lección, ¿cuál me dijiste? 257, ¿no? Que no me olvide de mi propósito. Entonces resulta que el día de hoy pues estás pero bien apurada porque tienes que hacer unos pagos y resulta que vas al banco y el banco ya está por cerrar y te empiezas a preocupar y te empiezas a culpar. En ese momento tienes que practicar tu lección y decir que no me olvide de mi propósito. ¿Mi propósito es preocuparme? Pues no. ¿Mi propósito es sufrir? Pues tampoco. Como dice aquí, si me olvido de mi objetivo, no podré sino estar confundido e inseguro acerca de quién soy. Es decir, esto me lleva a reflexionar, ¿soy alguien que se tiene que preocupar todo el tiempo? Pues no, probablemente no. Dice, si no sé quién soy, mis acciones serán conflictivas. Si yo sigo pensando que solo estoy aquí para pagar, correr, estar siempre presionado por el tiempo, estar presionado por la gente, pues entonces mis acciones me están diciendo de un conflicto mental. ¿Cuál es mi propósito? ¿Estar en conflicto? Eso es aplicar la lección, ¿sí? Es hacerte estas preguntas. Y inmediatamente vas a sentir cómo tu mente vuelve a tomar el propósito. Te puede ayudar mucho si te detienes un instante y haces la oración que aparece en el párrafo 2. Y esta oración es: Padre, el perdón es el medio que tú elegiste para nuestra salvación, que no olvidemos hoy que no tenemos otra voluntad que la tuya, por lo tanto nuestro propósito tiene asimismo que ser el tuyo si es que hemos de alcanzar la paz que dispusiste para nosotros. Y entonces cuando tú haces esta oración, te vuelves a conectar con tu propósito de perdonar. El banco ya cerró, no pudiste pagar, pero no tienes por qué sentirte culpable. Hiciste todo lo que pudiste en ese momento y perdonas. Ahora tu función es perdonar, no seguirte preocupando. Eso significaría practicar la lección. No estar analizando, ¿por qué me cerró el banco? ¿Será que yo no sé hacer bien las cosas? ¿Será que nunca me organizo? Y en lugar de tener todo ese discurso mental, nos detenemos y decimos, vamos a la práctica y mi propósito es no olvidarme del perdón. Entonces me perdono por haber llegado tarde al banco, me perdono porque no pude pagar, no hay problema, me perdono, porque si yo no me perdono, pues entonces voy a seguir arrastrando todo ese conflicto interno. No va a haber nada que cambie si yo sigo pensando igual. Tengo que pensar diferente para que entonces pueda cambiar también las experiencias. Pero entonces cada una de estas lecciones te está llevando a que cada hora del reloj y además cuando se necesite la practiques. Vamos a suponer que a las 7 de la noche practicaste y la siguiente práctica es a las 8 de la noche. Pero resulta que a las 7:45 se te cruza algo que te hace estallar o perder la paz. Pues entonces a las 7:48, 7:45 haces tu práctica otra vez. Esa es la manera en la que podemos llevar estas prácticas. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ya entendí, gracias. Muy bien, entonces miren. Perfecto, Lore. Y dice Martita que está practicando la lección 222. Bueno, ya que estamos en el tema, voy a aprovechar para hacer de una vez esta aclaración, sobre todo comentando que las lecciones se dividen en dos partes, creo que ya lo habíamos hablado. La primera parte es de la lección 1
y hasta la lección 220. Esa primera parte la está estudiando Jessica, ¿sí? Jessica está estudiando ahí, esa primera parte, está con los primeros ejercicios, muy bien. La segunda parte es la que está estudiando Lore y Martita. Esta segunda parte tiene otra manera de practicarse. La primera parte se practica de una forma y la segunda parte de otra. La segunda parte tiene también su introducción de cómo se tiene que llevar la práctica. Y dice así, muy rápidamente lo voy a leer, solamente para estar en contexto. Dice, las palabras apenas significarán nada a partir de ahora. Las utilizaremos únicamente como guías de lo que no vamos a depender. Pues lo único que nos interesa ahora es tener una experiencia directa de la verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado en practicar esta segunda parte con el objetivo de tener una experiencia directa. O sea, si llegamos a la segunda parte es porque deseamos una experiencia, deseamos una vivencia, no más teoría. La primera parte de ejercicios tiene mucha explicación, mucha teoría, pero la segunda parte ya no. Se te invita a que pongas en práctica todo lo que has estado estudiando. Por eso dice aquí, las lecciones que aún nos quedan por hacer no son más que introducciones a los periodos en que abandonamos el mundo del dolor y nos adentramos en la paz. La segunda parte tiene como objetivo propiciar la paz, mientras que la primera parte tiene como objetivo detener a tu ego. La primera parte es para detener al ego, la segunda parte es para vivir a Dios. Así es como están divididos los ejercicios. Con la primera parte, con los ejercicios 1 y hasta el 220, tú tienes las herramientas para frenar al ego y que no te esté causando distorsión en tu experiencia. Y a partir del ejercicio 220 y hasta el 365, se te va a llevar a que vivas a Dios. Entonces, en esta segunda parte, menos explicaciones, más vivencia. Va a haber temas centrales en la segunda parte, preguntas que te van a ayudar a focalizar la vivencia que significará, por supuesto, tu liberación del dolor. Por ejemplo, vamos a entrar al tema de Martita. Ella está ahora estudiando el tema central del perdón. ¿Por qué? Porque va en el ejercicio 222 y corresponde a 10 lecciones que están enfocadas a que vivamos el perdón. Después de esas 10 lecciones se va a ir a la segunda parte, a la segunda pregunta, ¿qué es la salvación? Y van a venir otras 10 lecciones que la llevarán a sentir y a vivir la salvación. Después, ¿qué es el mundo? Y de esta manera, todos los temas se van desarrollando, pero ahora va a ser con un enfoque de vivencia. Dice aquí la lección 222, que es la que está practicando Martita. Dios está conmigo, vivo y me muevo en Él. Así que, ¿de qué se trata la lección? No hay explicaciones, solo te dice, Dios está contigo. Es tu fuente de vida, es tu vida interior, es el aire que respiras, es el alimento que te sustenta. Dios es el agua que te renueva, que te purifica. Dios es tu hogar, en Él vives y te mueves. El Espíritu dirige tus actos, te ofrece pensamientos, garantiza tu perfecta inmunidad contra todo dolor. Dios te da bondad, te da cuidado, Dios te contempla con amor. Dios te da serenidad. Esto es una descripción de lo que hace Dios contigo. No hay una explicación. Aquí ya no hay una explicación. Aquí ya no se explica por qué Dios está contigo. Aquí solamente se te recuerda que Dios está contigo. Y que el propósito que vamos a tener entonces en esta práctica va a ser sentir esa experiencia con Dios.
Lo que nos va a apoyar son las oraciones que aparece, la oración que aparece después, en el párrafo 2, que dice: Padre, no tenemos en nuestros labios ni en nuestras mentes otras palabras que tu nombre, cuando acudimos en silencio ante tu presencia pidiendo descansar contigo por un rato en paz. Estas oraciones, que están escritas en letras cursivas, son un apoyo, un refuerzo para centrar nuestra mente en lo que queremos vivir. Lo que nos toca hoy con esta lección 222 es vivir que Dios está conmigo. Vivir que me muevo en Dios. Esto ya no es teoría, esto se tiene que llevar a una práctica. Ahora, en el día, ¿cómo lo voy a practicar? Bueno, pues cada hora me tomo un momento y recuerdo: Dios está conmigo. Si Dios está conmigo, entonces ¿por qué tengo miedo? Dios está conmigo. La vida es la que Dios me da. ¿Por qué me preocupa la muerte entonces? Si Dios está conmigo. ¿Por qué tengo duda acerca de cómo se va a presentar este año si yo me muevo en Dios? No me muevo en el mundo, me muevo en Dios. Y así, si a la mitad de la hora resulta que te vuelve a dar ansiedad, preocupación, tienes que estar alerta y volver a practicar. Dios está conmigo. ¿Qué me preocupa? Esa sería la manera de practicar, chicas. ¿Qué les parece? ¿Lo estamos haciendo así? Pues yo apenas estoy empezando la 221 y hoy la 222. Y ayer, bueno, mi esposo ha estado enfermo, ya tiene, después del COVID, le han quedado secuelas tiene temperaturas, tiene fiebre, tuvo a principios de enero y ahora otra vez. Lo han estado estudiando y pues no han encontrado qué tiene. Y ayer le llamé a Lore y le dije: Lore, sentí miedo de que le estaban haciendo una resonancia magnética y sentí miedo de qué pueda tener. Pues me pasaron por la cabeza miedo de quedarme sola, miedo de que sufra, también dolor. Y pues hoy la lección esta de Dios está conmigo ha sido un bálsamo para mi alma, porque pues no hay palabras para expresar esa señal o ese mensaje que me está mandando. Ahí engloba todo. Sí tengo miedo, tengo temor del resultado. Él se va a ir a México a que le hagan un examen que se llama PET. Ahí van a estudiarlo todo el cuerpo pero yo estoy convencida que el diagnóstico que sea, nosotros lo vamos a afrontar yo ayer, mi esposo no es muy, o sea, sí cree en Dios, pero no lo exhorta, no lo externa. Y ayer me senté con él y empecé porque Lore me dijo: haz esto, Martita. Y empecé a hablarle con varias ideas que yo he tenido del curso, y él me empezó a escuchar porque antes no me escuchaba. Como que me tomó atención y yo le empecé a decir que pues el día de hoy él estaba todavía vivo, estaba saludable, que había podido ir a operar a un paciente, que todas esas cosas eran bendiciones y eran un regalo de Dios, y que no estuviera pensando, porque él se aísla, se va al otro cuarto y se queda solo pensando. Como él es médico, pues él piensa en enfermedades.
Pero bueno, yo sentí que yo le pude transmitir un poco de la paz que yo sentía en ese momento. Y hoy ha sido un día muy bendecido y muy bueno para todos, porque él transcurrió el día sin fiebre y yo pues con esta lección que es como que una herramienta, un escudo hacia sentir miedo o dolor. Estoy más convencida cada día de que yo me tengo que agarrar de algo y de la fe, de la certeza de que pues, Dios va a estar con nosotros en cualquier circunstancia que nos toque vivir en la vida. Muchas gracias, Martita, por compartir y bueno, pues por supuesto nos unimos todos en oración, ¿no? Para que él mejore lo antes posible. Pero esto que estabas comentando es tan importante, el que podamos tener esta fe muy colocada, porque al final una de las cosas importantes es también nuestra experiencia interior y desde ahí podemos también ayudar, inspirar a los demás a este acercamiento. Muchas veces decimos, bueno, cómo quisiera que también los demás pudieran entender o pudieran recibir a Dios, pero todos vamos en el tiempo, en el momento adecuado. Si nosotros estamos ahora estudiando la manera en la que nos podemos recordar como hijos de Dios, esto también es una gran ayuda para todos los demás. Y por algo en cada relación siempre hay un gran maestro. En cada familia hay un maestro. Y es muy importante recordar eso porque a veces nos toca la función de llevar esta inspiración. Por eso qué bueno, Martita, que esta práctica te sea de tanta utilidad. Porque al recordar que Dios está contigo, tienes la claridad mental también para decir algo, para tomar algún tipo de acción. Pero al final todas nuestras mentes, al estar conectadas, permiten tener la comunicación a nivel de pensamientos de amor. Entonces el recuerdo que tienes tú de Dios también nos ayuda a todos los demás. A tu esposo, por supuesto, que también le es muy importante todo esto. Entonces, efectivamente, no solamente es la repetición, porque por aquí veía que Jessie está preguntando si se debería de repetir seguido Dios está conmigo. Y me parece que lo que Martita dijo no es tanto una repetición de palabras, sino más bien una reflexión y una vivencia de la lección. Porque de nada nos sirve repetir palabras. No solo es repetir y decir Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo, sino que te permita sentir que Dios está contigo. Al menos en esta segunda parte de los ejercicios se está buscando que el estudiante tenga una vivencia o que el estudiante se permita la vivencia de cada tema de la lección. Cada uno de estos ejercicios que están en la segunda parte son experiencias. Entonces lo que nos está compartiendo Martita es la experiencia de reconocer que Dios está conmigo, que vivo y me muevo en Él. Eso es exactamente lo que Martita nos está compartiendo de experiencia. Eso es practicar el curso de milagros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dice Lore, Martita, me tienes impactada, te siento llena del Espíritu Santo. Esto ya es inspiración. Lore dice que la siente llena de paz, llena de Dios, llena de confianza. Yo siento a Martita llena de confianza. Y Marta dice, yo sentí que Dios me transmitió su amor y su paz. Bueno, entonces, gracias Martita por decirlo, porque estamos viviendo el curso de milagros, no repitiendo las palabras. Simplemente el curso de milagros representa un cambio de pensamiento, donde efectivamente hay partes donde tenemos que analizar, examinar las ideas, como lo hemos hecho, pero después también tenemos que llevarlo a la práctica. Entonces, esta sección que estamos viendo, la segunda parte, que inicia con la pregunta ¿qué es el perdón?, es una sección enfocada a vivir todo lo que estamos estudiando. Vivir. Muchas gracias Martita por compartirlo.
Sí, muchísimas gracias. Bueno, vamos a revisar lo de Jessica y ahorita enlazamos los temas de Lore, de Martita, con lo que nos aporte Jessie. ¿Tú cómo te sientes, Jessie? ¿Qué tal tu práctica? ¿Cómo va todo? Hola, es que tenía las manos mojadas, no podía agarrar el teléfono. Pues bien, o sea, solamente que, digo, voy en lo muy básico, pero como que, pues sí batalla un poquito en cosas que, digo, me falta todavía así como que hallarle la forma total. Entonces, en las primeras cosas que estoy viendo, no sé, siento que me confundo un poquito porque estaba en la lección que decía que mis pensamientos no eran nada y eso, y luego ya me paso a la otra, a la 16, que decía que mis pensamientos, que no tengo pensamientos neutros, o sea, que todos significan algo o que todos causan así como que un efecto. Entonces, ahí ya me confundí tantito. O sea, no sé si, o sea, al principio que decían que no significaba nada y luego que después que siempre sí, entonces, ahí ya no supe. Y ya me quedé ahí atorada, o sea, la de hoy sí la escuché, pero no pude avanzar hasta que un poquito más claro eso de atrás. Ok, ¿quieres que lo veamos? Me parece que es la lección, mis pensamientos... Aquí, 16. Sí, por favor. No, Pero, sí, no me responde el teléfono. Sí. sí, en este momento, ¿en cuál vas? ¿En la 16 o en la 17? Bueno, se supone que hoy en la 17. Pero no, o sea, sí la escuché, pero como tenía como que duda de la 16, de la 14 y de ahí para atrás, entonces, pues ya como que no le puse tanta atención, o sea, la quería volver a hacer mañana. Bueno, está bien. Vamos a comentar algunas cositas, Jessie, a ver si te puede ser de utilidad y lo enlazamos también con los temas de Lore y de Martita. Sí. Primeramente, tenemos al principio, vamos con el tema de los pensamientos. Como lecciones, tenemos la 4, primero la 4 que ya estudiamos todos. Estos pensamientos no significan nada. Todos los pensamientos que cruzan por la mente surgen de alguna parte. A nivel teórico, un curso de milagros te dice que los pensamientos surgen del miedo o surgen del amor. Los únicos pensamientos que significan todo son los pensamientos del amor. Cuando tú estás teniendo miedo es porque estás pensando pensamientos sin significado. Este ejercicio, el 4, cuando lo empezamos a aplicar, nos vamos a dar cuenta que estamos pensando cosas, o mejor, teniendo pensamientos sin significado, porque todos ellos son pensamientos de miedo. Volvemos al tema. Pensar desde el miedo no significa nada. Pensar desde el amor significa todo. Por ejemplo, Martita, con la experiencia que nos contó, ella vive una experiencia de amor porque eligió pensamientos que significan amor, no pensamientos que significan miedo. ¿Sí? Digamos que Martita y Lore también, pues ya saben cuáles son los pensamientos que no significan nada. Los de culpabilidad, los de miedo, los de tristeza, los de separación. Y entonces lo que hacen es aplicar un correctivo. El correctivo se llama milagro, que es pensar desde el amor. Y entonces cuando ellas nos comparten algo, pues están hablando desde el amor. Y desde el amor nos inspiran. No todos los pensamientos pierden significado. Los únicos pensamientos que pierden significado son los que provienen del miedo o los que provienen del ego. Por eso, fíjate muy bien en esta lección que dice estos pensamientos, no te dice que todos. Estos que estás pensando, porque el curso asume que en ese momento, cuando estás en la lección 4,
estamos pensando tanto con miedo que ni siquiera nos damos cuenta, porque a lo mejor ya nos acostumbramos a pensar así, con miedo, hasta que lo notamos y tomamos acción, dejamos de pensar así. La lección 10 está muy relacionada con la 4, porque dice que mis pensamientos no significan nada. No está diciendo que todos tus pensamientos, solo mis pensamientos. ¿Y qué diferencia hay entre todos los pensamientos y mis pensamientos? Bueno, mis pensamientos tienen la palabra o el posesivo mi. Ese pronombre posesivo que lo aplicamos en mi vida, mis hijos, mis ideas, mis pensamientos, mis suposiciones, etc. Eso representa al ego. Por eso mis pensamientos son los pensamientos del ego. Pero los pensamientos son los que provienen de Dios. Esta lección 10 te está haciendo notar que o como dice aquí, mi pensamiento acerca del 2021 no significa nada, pero el pensamiento de Dios sobre el 2021 significa todo. ¿Sí? Mis pensamientos es aquello que yo protegí, es básicamente mi pasado. Yo pienso de acuerdo a mi pasado y por eso tengo mi pensamiento. Y el curso dice, bueno, está muy bien que tengas tu pensamiento, pero eso no significa nada porque viene del miedo. Y tú dirás, oye, pero yo también tengo pensamientos de amor. Claro, pero entonces no son tus pensamientos de amor, son los pensamientos de amor que llegan a tu mente y que también los puedes vivir, como el caso de Martita. Marta no tiene sus pensamientos de amor. Marta tiene los pensamientos de amor de Dios y ella los usa. Pero si yo digo mi pensamiento acerca de lo que pasa, necesito ocupar al ego, porque el ego hace posesión y separación. Entonces la lección 10 te está hablando de que los pensamientos del ego no significan nada bajo el formato mis pensamientos, para que te des cuenta que siempre que hay una posesión, hay ego de por medio. Y de ahí nos vamos a la 11. Mis pensamientos sin significado, como ya vimos la clave, cada vez que tenemos esto de mis pensamientos es ego, y todo lo que piensa el ego no significa nada. Por eso es que mis pensamientos sin significado se puede entender también como los pensamientos del ego me muestran un mundo ego. Cada vez que esté la palabra sin significado la puedes relacionar directamente con ego, o con dolor, o con miedo. Podrías también leer esto: mis pensamientos de miedo me muestran un mundo de miedo. Así que empezamos a ver una relación de causa y efecto. De la manera en que pienso es como veo. Entonces los pensamientos tienen cierto impacto en cómo veo el mundo. O sea, no son neutrales. Pensar me lleva a algo. Nadie puede pensar y no experimentará nada. Un pensamiento sin significado produce efectos también. Un pensamiento con significado produce efectos. Por lo tanto, pensar con significado o sin significado, de todos modos te va a llevar a un efecto. Si tú piensas sin significado, o sea, si tú piensas con el ego, tu efecto va a ser sentirte triste, deprimida o perdida. Si tú piensas con significado, el efecto será sentirte animada, inspirada, con fe y con dicha. Entonces, pensar lleva a una experiencia, lleva a una emoción también. De acuerdo a cómo piensas, es como tienes tu emoción. Si tienes una emoción de alegría, es porque tienes pensamientos con significado. Dice por aquí también en la lección 13, un mundo sin significado, o sea, un mundo que se ve con el ego, engendra temor. Eso partió desde un pensamiento.
Luego nos dice aquí, Dios no creó un mundo sin significado en la lección 14. O sea, Dios no creó un mundo de ego. Pero nosotros vemos ego y creemos que Dios creó a los egos. Y eso es una equivocación. Dios no creó al ego. Dios solamente creó pensamientos con significado y a su hijo o al ser con significado. Tú tienes significado porque fuiste pensado por Dios. Pero cuando te permites pensar sin significado, te confundes, te pierdes, te entristeces. ¿Qué es un milagro? Un milagro es un pensamiento con significado que proviene del amor. Recordemos los principios de los milagros. Dice por allí que todos los milagros provienen del amor y que los milagros son pensamientos, pero son pensamientos con significado. O sea, cada vez que pensamos con amor, desde el amor, tiene significado lo que pensamos. Cada vez que pensamos con miedo, estamos pensando sin significado, pero también nos produce algo. Cuidado con lo que piensas, porque cualquier cosa que pienses va a producir algo en la forma. Si tú piensas con amor, hay una producción en la forma de manera amorosa, pero si piensas con miedo, también hay una producción en la forma, pero no con amor, sino con dolor o con sufrimiento. Después tenemos la lección 15. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Volvemos al punto. Mis está hablando de los pensamientos que el ego nos ofrece, pero ahora como imágenes que nosotros fabricamos. Por ejemplo, se parece mucho a las pesadillas que tenemos por la noche. Esas pesadillas que suceden cuando estamos en la cama, estamos inmersos y a lo mejor en la pesadilla alguien nos está persiguiendo, a lo mejor en la pesadilla nos sentimos ultrajados, nos sentimos tristes, provienen de los pensamientos del ego que se ven como imágenes. Un pensamiento del ego se ve como una imagen. Las imágenes y los pensamientos del ego están relacionados. Por eso no es extraño que de pronto, pues, cuando tenemos tristeza es porque hayamos primeramente mantenido en la mente imágenes de tristeza. O nos vemos tristes, o vemos a otro triste, o vemos que alguien te engaña, que alguien te golpea, que alguien te roba, pero vemos algo, vemos una imagen. Estas imágenes representan a los pensamientos del ego. Generalmente el pensamiento del ego se traduce en una imagen que aparece por un lado en nuestros sueños como pesadillas y por el otro lado en nuestra cotidianidad, en la vigilia, pues a través de situaciones donde nos preocupamos, donde vemos una persona que va caminando por la calle y nosotros decimos, esa persona me va a robar, y la persona pues a lo mejor ni siquiera se ha fijado en ti, pero tú tienes tanto miedo que cruza por tu mente la imagen de que esa persona se coloca detrás de ti, va a sacar la pistola y te va a asaltar. Esta es una imagen que representa el pensamiento del ego, aunque la persona no lo esté haciendo, pero tú ya te sientes con miedo. ¿Sí? Por eso nos dice que mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Si yo estoy pensando con el ego, realmente no estoy pensando como debería ser. Pensar con el ego es pensar sin significado, o sea, es simplemente hacernos locos, dar la apariencia de que pensamos, pero no pensamos. Entonces aquí viene la pregunta importante, ¿qué es pensar? Pensar es permitir que las ideas de Dios estén en nuestra mente. Es permitir que el contenido de amor de Dios esté en la mente. Pensar es vivir a Dios, por ejemplo. Parecen que son dos acciones distintas, pero en realidad serán la misma, como veremos más adelante. Así como piensas, vives. Pero si tú no piensas en Dios, no puedes vivirlo.
Se tiene que pensar a Dios, no repetir las palabras la palabra Dios, sino pensar a Dios es un acto que tiene significado. Cuando no pensamos en Dios, ¿en qué pensamos? Pensamos en lo que no es Dios. Por eso, ¿cómo es pensar a Dios? Y esa pregunta es buenísima, Jessica, qué bueno que la haces. Pensar a Dios trasciende las palabras. Pensar a Dios es, y puede ser silencio en tu mente, pero también puede ser plenitud en tu mente. Pensar a Dios se logra cuando dejas de pensar al ego. Entonces, mira, como pensar a Dios parece ser una de las cosas que está más escondida en la mente, empezamos primero dándonos cuenta que pensamos al ego. Por eso las lecciones que estás estudiando, Jessie, te están llevando a que te des cuenta de que gran parte de tu día lo estás dedicando a pensar en el ego. Los pensamientos sin significado que tienes en tu mente los tienes que ver primeramente, tienes que darte cuenta las veces que estás pensando en muerte, en pérdida, en separación, en enfermedad, en ansiedad, en culpabilidad, en carencia, en separación, por poner algunos ejemplos. Cada vez que piensas en eso, pues no estás pensando en Dios, estás pensando en pensamientos sin significado. Si no nos damos cuenta primero de esos pensamientos sin significado, pues nunca vamos a poder pensar en Dios. Por eso la primera parte, que es lo que estás estudiando, Jessie, te va a ayudar a darte cuenta de todos los pensamientos basura, porque así le podemos llamar a los pensamientos del ego, que cruzan tu mente. Jessica dice, vendría siendo como abandonarse a Dios y tratar de pensar en nada mundano o cotidiano. Hay algo interesante. Mira, es más difícil pensar en pensamientos sin significado que pensar en Dios. Pensar en Dios es la cosa más natural. Lo que es antinatural es pensar en desastres. Es muy complicado pensar en el desastre y sin embargo lo hemos logrado. Lo único que podemos aprender será desaprender a pensar sin significado. Pensar a Dios será la consecuencia, que de hecho ya la tienes, ya la tenemos todos. En este momento, Jessie, con tu práctica, tú primero tienes que aprender a detectar tus pensamientos sin significado. El curso de milagros a los pensamientos sin significado les llama pensamientos de ataque. Tienes que darte cuenta de los pensamientos de ataque primero. Es lo primero. Más adelante vas a tener la herramienta, Jessie, para que esos pensamientos de ataque se borren de tu mente a través de lo que conocemos como expiación. La expiación es una herramienta mental que borra los pensamientos sin significado de tu mente. ¿Cuándo vas a ver la expiación? Más o menos en 100 lecciones adelante aprenderás a usar la expiación. En este momento, como tú vas en la lección número 16 o 17, tu primera tarea es detectar todos tus pensamientos de ataque. Todos. ¿Por qué? Porque como dice la lección 16, no tengo pensamientos neutros. Cualquier cosa que piense me lleva a un efecto. Es más, así como piensas, así ves. Por eso dice aquí, todo lo que ves es el resultado de tus pensamientos. Lo que nos acaba de compartir Martita es lo que ella ve. ¿Por qué ve eso, Martita? Porque eso es lo que piensa. Así como piensas, verás. Entrenar la mente significa elegir qué pensar. La mente no te piensa. Tú le dices a la mente qué pensar. Pero tienes que ser muy claro en la distinción entre los pensamientos que tienen significado y los que no. Ser optimista no es un pensamiento con significado, ni tampoco sin significado.
Medimos el significado, Jessy, de la siguiente manera: ¿amor o no? No es optimismo, es amor. Y de hecho es amor divino. Solo tiene sentido pensar como piensa Dios. Así que algo que te puede ayudar sería esto, Jessy. ¿Tú qué crees que Dios pensaría acerca de ti? Dios. ¿Tú qué crees que Dios pensaría acerca de los demás? ¿Qué crees que Dios piensa que tú no has pensado? ¿Y qué es lo que tú has pensado que Dios no pensaría? Con eso te puedes dar una idea de la distinción de los pensamientos de ataque y de los pensamientos de amor. Otra vez, ¿qué es aquello que Dios piensa que tú no has pensado? ¿Y qué es lo que tú has pensado y que Dios no pensaría? Pensaría compasión, por ejemplo, ¿no? Dice aquí Jessica. ¿Compasión es amor? Si es amor, eso lo pensaría Dios. O sea, Dios solo piensa amor. Podemos ir deduciendo eso, ¿no? Lo único que Dios piensa, pues es en el amor. ¿Dios piensa en la muerte? Quizá no. ¿Dios piensa en el sufrimiento? ¿Dios sufre? Pensar también te lleva a un estado de ser. Si Dios piensa en la muerte, ¿Dios muere? Si Dios piensa en la enfermedad, ¿Dios se enferma? Si Dios piensa en la separación, ¿Dios se separa? Y vamos a ponerlo desde el lado del amor. Si Dios piensa en el amor, ¿es amor? Si Dios piensa en la vida, ¿Dios es vida? Si Dios piensa en la alegría, ¿Dios es alegría? Entonces, pensar te lleva al ser espiritual. Pero pensar sin significado te lleva al no ser. Si piensas sin significado, vives confundido, vives en dolor, vives en culpabilidad. Por eso nos dice aquí, no tienes pensamientos neutros. Todos los pensamientos no son grandes ni pequeños. Un pensamiento ni es poderoso ni es débil. Y aquí tenemos la primera distinción. Más allá de pensamientos buenos o malos, en un curso de milagros estudiamos pensamientos verdaderos o pensamientos falsos. También vamos a estar hablando de esto. Un pensamiento verdadero es un pensamiento con significado, un pensamiento de amor, un pensamiento de Dios. Ese es un pensamiento verdadero. Ahora, un pensamiento falso es un pensamiento sin significado, un pensamiento que viene del ego, un pensamiento que viene del miedo. Un pensamiento de ataque es un pensamiento falso. Un milagro es un pensamiento verdadero. ¿Dios qué piensa? ¿Pensamientos verdaderos o falsos? Seguramente verdaderos. ¿Yo qué pienso? Y puedo decir, pues yo a veces pienso verdaderamente y a veces pienso falsamente. Bueno, pues por esas situaciones que estoy en un sube y baja de emociones, que a veces estoy muy contento y a veces muy triste. ¿Qué pasaría si solamente pensara pensamientos verdaderos? ¿Cómo sería mi vida? Si solo me dedicara a pensar lo que Dios piensa, ¿cómo sería mi vida? ¿O será que mi vida es como es porque solo pienso lo que el ego piensa? ¿Por qué estamos inmersos en esta irrealidad? Dice Jessy. ¿Será por pensar verdaderamente, Jessy, o por pensar falsamente? ¿Por qué será? Estamos en esta irrealidad porque pensamos como Dios piensa, pensamos como el ego piensa.
Bueno, preguntas por aquí, Jessy. Dices, ¿por qué no tenemos acceso a oír? ¿Por qué no tenemos acceso a oír y ver verdaderamente? Sí tenemos acceso, pero no accedemos al pensamiento verdadero. Nos hemos acostumbrado a pensar falsamente. Y al acostumbrarnos a pensar de esa manera, se nos acaba la vida, se nos acaba el tiempo. Hoy podemos hacer un cambio y decir, quiero pensar como piensa Dios para acceder a la realidad o a la verdad. Por eso, en las lecciones que estás estudiando, estás dándote cuenta no el poder de tus pensamientos, sino el poder de tu mente. Es el poder de tu mente el que estás estudiando. Los pensamientos navegan en tu mente, pero todo pensamiento produce algo. Por eso nos dice aquí, no hay concepto más contradictorio en sí mismo que el de pensamientos fútiles. O sea, todo pensamiento está activo, está funcionando de alguna manera en tu mente, llevándote una experiencia. Entonces, ¿cuál es la primera parte en un curso de milagros en esta sección para poder hacer estos cambios? Darte cuenta de lo que piensas. Estas lecciones que estás estudiando, Jessy, son para que te des cuenta en qué piensas. ¿En qué piensas, Jessy? ¿En qué piensas? Es el primer paso. Segundo paso será, ¿quieres seguir pensando lo que piensas o quieres pensar diferente? Y si dices, bueno, quiero pensar diferente, ¿cómo para qué? Pues piensa diferente para que tengas una experiencia diferente. El tercer paso será, ¿cómo le hago para pensar diferente? Muy bien, ocupas a la expiación. El cuarto paso será tu aplicación de pensar diferente. ¿Sí? Lo que nos compartió Martita es una consecuencia de pensar diferente. Ella nos ofrece ya este testimonio y dice, bueno, pues por pensar diferente llego a esto. Entonces son estos pasos, están acomodados de esta manera. Primero, ¿qué piensas? Después, ¿quieres seguir pensando lo que piensas? Luego, si no quieres pensar lo que piensas, ¿qué otra cosa puedo pensar? Y los medios para pensar diferente. Pero este es un curso de pensamiento que luego te va a llevar a una experiencia. Pero todo esto está en el ámbito del pensamiento, en la mente. Ahí es donde estamos pensando. Por eso, no hay concepto más contradictorio que el de los pensamientos fútiles. Fútiles quiere decir inútil. Un pensamiento nunca será inútil. Ya sea que pienses con el ego o que pienses con Dios, los pensamientos van a tener un impacto en tu experiencia. Siempre va a ser así. Por eso elige sabiamente qué quieres pensar. Tienes que darte cuenta en esta lección de que tus pensamientos no son neutros. La palabra neutro quiere decir que pues no tendría ningún tipo de movimiento, ¿no? Algo neutral es algo que no tiene partido, es algo que no ni va para adelante ni para atrás, ni es amor ni es miedo. Lo que nos dice aquí es que los pensamientos no son neutros. Te van a llevar a alguna parte. Y después verás la consecuencia con el tema de las cosas neutras. Tú no puedes ver cosas neutras porque no tienes pensamientos neutros. La causa es el pensamiento y el efecto es la cosa que ves. Por eso decíamos, así como pienses, así verás. ¿Qué estás pensando? Si no sabes qué estás pensando, nada más dale una revisión a lo que ves. Lo que ves te está hablando de lo que piensas. ¿Estás viendo amor o estás viendo miedo? Si estás viendo amor, es porque estás pensando en amor. Si estás viendo miedo, es porque estás pensando en miedo. Si estás viendo amor, estás pensando con significado. Si estás viendo miedo, pues estás pensando sin significado. Y esto lo aplicas a todo. O sea, lo que veas en tus relaciones, lo que veas en el mundo, lo que veas
en tu conexión con los demás. Todo te está hablando de lo que piensas. Incluso lo que escuchas también, ¿eh? Ver, escuchar o sentir es una consecuencia de tu pensamiento. Si tú escuchas algo que te da miedo, es una consecuencia de tu pensamiento. Pero si escuchas algo que te produce o que te hace sentir amor, es una consecuencia de tu pensamiento. En el curso de milagros primero piensas y luego experimentas. Pero tu verdadero ser está fuera del aspecto del pensamiento. Tú eres espíritu, pero tienes la oportunidad de pensar con la mente. El espíritu es la parte estable de tu identidad, mientras que la mente es la parte activa de tu identidad. El curso de milagros entrena la parte activa de tu identidad, que es la mente, no entrena tu espíritu. Porque tu espíritu ya está totalmente estable con Dios. Tú eres espíritu, pero usas a la mente como medio de actividad. Si la mente piensa en amor, la mente está completamente al servicio del espíritu. Pero si la mente piensa con miedo, la mente se desconecta del espíritu y entonces la mente empieza a perderse en irrealidades. Así que la pregunta que hacías, Jessy, al principio es de, bueno, pero ¿por qué vemos una irrealidad? Porque tu mente se desconectó del espíritu en algún momento. Se le olvidó que somos espíritu. Se nos olvidó. Y parece que se desconectó, realmente no, pero parece que se desconectó del espíritu. Y ahora tenemos que educarla. Tenemos que entregarla. Antes de nacer, no. Al nacer, tampoco. El nacimiento es una consecuencia del pensamiento. Antes del antes, si lo pudiéramos decir así, ya la mente se había olvidado de que está en el espíritu. Y de ahí en adelante, el tiempo y el espacio se convierte entonces en una manera de tratar de volverse a unir a algo. Y una de las cosas principales es a través de los cuerpos. La mente cree estar cautiva en un cuerpo y como necesita unirse al espíritu, lo más cercano es que busca unirse a otro cuerpo y piensa que con la unión de cuerpos se puede resolver el asunto que internamente le causa conflicto con la idea de la separación. Y es una idea, es un pensamiento sin significado, pero que ha producido efectos. No estamos separados de Dios, pero por pensar que estamos separados de Él, ha llegado este universo a nuestra percepción. Todo esto que estamos hablando, querida Jessy, también está en el capítulo número 1 del texto, capítulo 1 y 2. Y bueno, pregunta Jessy que si hay más universos más elevados. No importa qué tan elevado sea un universo o qué tantos universos hayan. Al final, siguen siendo irrealidades. Lo interesante de todo esto es que podemos mejor llevar la experiencia a la realidad. La verdad es lo que nos hará libres, ¿no? Es lo que decía el Maestro Jesús. Pero la realidad no está en los universos más elevados o en los más ególatras. La realidad está en Dios. Nada más. El camino directo es recordar a Dios. El camino largo es viajar por los millones de universos para tratar de evolucionar y de llegar a Dios. El camino largo puede ser muy entretenido, pero al final sigue siendo una irrealidad que te lleva a consumir demasiado tiempo, mientras que el camino directo te incluye en la realidad con Dios y de esta manera ahorras tiempo también. Y cada uno es libre, por supuesto, pero desde la visión de un curso de milagros, todo lo que está fuera de Dios es una ilusión.
todo lo que está con Dios es la verdad. ¿Tú dónde estás? ¿Fuera de Dios o con Dios? El curso de milagros te enseña que todo esto se lleva a nivel mental, con la manera en la que piensas. Si nosotros pensamos que estamos fuera de Dios, pues entonces tenemos que fomentar múltiples universos, porque estamos fuera de Él. ¿Cómo llegamos a Él? Pero si estamos dentro de Dios, tenemos que pensar como Él, y entonces la búsqueda se acorta y es mucho más rápido. Ya no tendría sentido de pronto la pregunta si hay más universos o no, si hay razas evolucionadas o no, porque al final lo que nos compete es que la mente recuerde la realidad, y la realidad desde este punto de vista sería simplemente el amor. El amor es la realidad, todo lo demás sería la ilusión. ¿Cómo vamos hasta aquí, Jessy? Martita, ya vi que Lore se tuvo que desconectar, pero bueno, ¿cómo vamos? ¿Qué les parece? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Todo bien, Mos. Yo estoy aquí escuchando y anotando, Bueno, tomando nota. eso, Martita, muchas gracias. Jessy. Bueno, bien, solamente que había también una de las lecciones que decía que el pensamiento no era lo que tenía en la mente, sino que era lo que ya tenía proyectado frente a mí. Bueno, eso fue lo que medio entendí. Que decía que, por ejemplo, la mesa, o sea, cuando yo estaba pensando en la mesa, eso no era un pensamiento, decía que no era nada. Y que el pensamiento en la mesa era la mesa, o sea, ya el objeto en sí, real, por así decirlo, ese era el pensamiento. Y eso también no lo entendí muy bien. ¿Recuerdas qué lecciones? Creo que la 14. Era una explicación que tú dabas en una cápsula. Y sí, creo que era la 14. Pero lo dabas hablado, entonces no sé si venga escrito. Ok, estoy revisando, pero creo que no lo encuentro. Bueno, la voy a buscar y Sí. luego la reenvío. Sí, sobre todo para ver el contexto sobre qué fue. Y que de esa manera pues podamos revisarlo, sí, con detalle. Sí, coméntame, Jessy, ¿dónde o en qué cápsula lo viste para ver en qué contexto lo dije también. Ok. Bueno, muy Gracias. bien. Ya vi que ya regresó Lore. Bueno, ahorita vemos si tiene algún tema. Muy bien, entonces vamos a revisar. Estamos hablando de los pensamientos. No veo cosas neutras, a lo mejor por aquí estaba, déjame ver. Bueno, esto ya lo comentamos de los pensamientos. Iba a comentar que lo vas a ver más adelante también, Jessy. No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Quiere decir que compartimos todos una visión. Realmente, estamos viendo casi las mismas cosas todos porque compartimos la misma mente. Y esta también es una de las partes teóricas muy importantes que se tienen que ir revisando poco a poco. No existen mentes separadas. El curso de milagros te lleva a que pronto vivas la experiencia de que tu mente y la mía están conectadas, la mente de Martita y la mente de todos están conectadas. Como los pensamientos producen efectos en tu manera de ver, si todos pensamos de una sola manera, todos veremos lo mismo. Pero como en la mente están cruzando pensamientos con significado y pensamientos sin significado, pues parece que algunos vemos amor y que algunos otros vemos miedo. Es muy importante este tema. ¿Qué es un milagro? Es un pensamiento con significado que refuerzas cuando lo piensas. Eso es un milagro, un pensamiento de amor
que al pensarlo, permites que todas las demás mentes también lo alcancen a pensar. Entre más pienses con amor, más ayudas a la mente a que piense con amor, o a todas las mentes. Este punto es muy importante, Jessie, bueno, Martita y Lore también. No existen mentes desconectadas, sino que todas están unidas. Las mentes no son los cerebros. La mente no está dentro del cerebro. La mente está fuera del cerebro y nosotros compartimos a la mente. ¿Existe la telepatía? ¿A qué le llamaríamos telepatía, Jessie? Cuéntame. Para ver en qué sentido lo podemos enfocar. ¿Qué es la telepatía? Pues que piensas al mismo tiempo que otra persona algo, o que pasan cosas así como que coincidencias, que tú estabas pensando algo y la otra persona lo dice, o sea, cosas así. Bueno, esto es la lección 18. No eres el único que experimenta los efectos en tu manera de ver ni en tu manera de pensar. Es la lección 19. El hecho de que de pronto tú y yo pensemos lo mismo simplemente es porque nuestras mentes son la misma. Entonces la telepatía no es la transmisión de un cerebro a otro cerebro ciertas ondas mentales. Eso no significaría nada en un curso de milagros. El curso de milagros te diría, las mentes en realidad son la misma. Nosotros creemos que hay mentes separadas porque vemos cuerpos separados y hemos pensado que cada cuerpo separado tiene a su propia mente, pero el curso dice no. Los cuerpos no tienen mentes. La mente está fuera del cuerpo y todos somos esa mente. Jessie es la mente, Marta es la mente, Lore es la mente. Todos estamos en esa mente, por lo tanto, ¿qué es la telepatía entonces? Pues ya no tendría sentido, ya no sería tan espectacular la telepatía cuando empezamos a explorar la idea de que todas las mentes están conectadas. O sea, así que chiste, ¿no? Pues si estamos todos conectados, pues la telepatía ya no tiene, pues ya no nos llama la atención. Llama la atención cuando tú te consideras un cuerpo que transmite ondas a otro cuerpo que está al otro lado del mundo. Ahí sí, se ve interesante la telepatía. Pero si nos vamos, o la transmisión de pensamientos, ¿no? Como dicen por aquí, decía Martita, ¿no? Transmisión de pensamientos, como cuando tenemos un radio por un lado y una antena por otro lado. Entonces la antena, que puede estar a muchos kilómetros del radio, transmite ondas al otro radio. Bueno, eso no sucede en un curso de milagros. Un cuerpo no transmite ondas mentales a otro cuerpo desde la teoría del curso de milagros. Y esto se tiene que ir comprendiendo porque es la base para ofrecer milagros. Sino lo que el curso nos dice es, todas las mentes están unidas. Y esto creo que viene en una de las lecciones que vas a estudiar. Déjame ver si lo encuentro en este momento. Porque eso también permite usar al perdón. Mira. La lección 336. La lección 336 que muy pronto va a estudiar Martita y Lore, y que tú también, Jessie, en algún momento. La lección 336 tiene esta frase. El perdón me enseña que todas las mentes están unidas. Entonces ya no hay telepatía. Si el perdón me va a enseñar que todas las mentes están unidas, ya no habría necesidad de transmitir mensajes, porque al final, si todas las mentes están unidas, lo que yo pienso de ti, me lo pienso de mí. ¿Qué estás pensando de tu vecino? Pienso que es una mala persona. Pues ese pensamiento te lo estás dando a ti. Es como una espada de doble filo. Cuidado con lo que piensas de otros porque te lo piensas para ti y te produces un efecto inmediato de dolor. Todas las mentes entonces están conectadas y por eso existe una sola mente, como dice por aquí, ¿no? Una megamente. Me gusta esa frase o ese término, Jessica.
Efectivamente, somos una megamente. Somos una megamente. El curso de milagros entrena a la megamente, no a la tuya. Aunque a veces decimos tu mente, estamos hablando en realidad de la megamente. Que algunos otros le llaman el inconsciente colectivo, que algunos otros le llaman la mente universal, pero me gusta el término, la megamente. Efectivamente, eso es. Entonces, por eso no es casualidad que dos personas piensen lo mismo. Esa es una consecuencia natural. ¿Sí? Las casualidades solo parecen ser porque creemos en la separación. Entonces, tú estás en tu casa, yo estoy en la mía, y casualmente yo me he visto de azul y tú también. No. Desde una mente o desde una megamente, elegir vestirme de azul es porque la mente pensó en vestirse de azul en un cuerpo que está en un punto o en otro cuerpo que está en otro punto. Por eso te decía, así ya no tiene chiste, ¿no? Pues así ya qué, ya para qué hablo de telepatía, ya no tendría sentido. Porque al final la telepatía solo nos seduce cuando creemos que provienen de dos cuerpos separados. Pero estamos hablando de una sola mente, pues entonces los pensamientos están transitando por allí y por acá. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros en la práctica del curso de milagros? Pues elegir únicamente que la megamente tenga pensamientos de amor, porque así como la megamente piensa, así se va a experimentar. Entonces, ¿qué queremos experimentar? La megamente está dormida, soñando irrealidades. ¿Y por qué sueña la megamente? Porque por un instante negó su identidad espiritual, por un instante se olvidó de Dios. Pero no quiere decir que los pensamientos de Dios se borraron de la megamente, siguen existiendo. Nada más que hay que echarle una manita a la megamente y decirle, piensa en Dios, piensa en Dios. Los efectos de pensar en Dios, pues te van a llevar a una experiencia de conectarte con Dios. Aunque todos estos aspectos teóricos de los que estoy hablando no se puedan comprender en este momento, no quiere decir que no vaya a haber efectos por utilizar los pensamientos de amor. A lo mejor Martita dice, oye, yo no entiendo eso de la megamente, pero no es necesario que lo entienda, solo es necesario que lo aplique, que apliques los pensamientos de amor, eso es todo. Así que alguien que no entienda la parte teórica de la mente podría vivir milagros, sí, siempre y cuando piense desde el amor. Pero bueno, pues obviamente como estamos estudiando la teoría, pues también estamos hablando aquí de este tema, ¿no? Pero es un tema muy denso. El curso de milagros lo estudia en los primeros capítulos y luego, por supuesto, tendrá un impacto en nuestra experiencia. Dice por aquí Jessica que sí, o sea, las oraciones hacia otros sí tienen efectos. Sí, la oración que haces hacia otros tiene efectos en ti. La oración que haces en ti tiene efectos en los demás. Cuando tú hagas una oración, ora por lo que tú quieras recibir. No solamente por lo que quieras que los demás reciban, sino por lo que tú recibirías también. Porque de otra manera la oración no va a tener un efecto de unificación. La oración también se estudia en un curso de milagros. De hecho, hay un anexo que van a estudiar después que se llama el canto de la oración. Después del estudio de las 365 lecciones, hay una parte al final que se llama anexo a un curso de milagros y tiene un tema dedicado a la oración, porque la oración también es una herramienta para poder practicar el milagro. Pero no es lo mismo hacer una oración donde decimos Dios dame, Dios dale, a una oración donde decimos gracias por lo que ya nos diste. También se tiene que aprender a orar de una manera que produzca milagros. Si aprendes a orar, puedes entonces a tener milagros. Mira, por ejemplo, la lección de ¿quién? De Martita, ¿no? Sí, la lección de Martita. 222, la voy a poner en la pantalla. ¿Cuál es la oración que Martita
pudo haber practicado es la que está en la pantalla, que dice así: Padre, no tenemos en nuestros labios ni en nuestras mentes otras palabras que tu nombre, cuando acudimos en silencio ante tu presencia, pidiendo descansar contigo por un rato en paz. Esto es una oración, porque incluye a Dios, se le da el lugar que corresponde, Padre, Creador. Esto es una oración porque nos incluye a todos, no es Padre, dales a ellos algo, sino nos incluye a todos nosotros. Y porque también habla de amor. Una oración habla de amor, de gratitud. Por lo menos son 3 características que vamos a aprender en la oración de un curso de milagros. Cómo orar. Si tú quieres la salud de alguien más, Jesse, estás pidiendo por tu propia salud. Tendrías que incluirte. Padre, oramos por nuestra salud. Y tú dirás, pero yo no me veo enferma. Pero por ver a los demás enfermos, te tienes que incluir tú también, porque las mentes están conectadas. Si no, la oración simplemente representaría, pues a lo mejor como una manera de tratar de resolverle el problema a alguien, pero no te resuelves el tuyo, que si yo estoy preocupado por alguien, estoy preocupado. Y yo también necesito consuelo, no solo por aquella persona a la que veo en un estado de conflicto o de enfermedad, sino por mí también. Y el siguiente paso, Jesse, es, y ahora por todos. No solamente me preocupo por mi pareja o por mí. La oración tendría que ser para todos aquellos que necesitan un milagro. Entonces, la oración que puedes hacer es: Padre, danos el milagro que necesitamos. Así de simple. Danos el milagro. ¿Sí? La oración que antes hacíamos era: Dios, por favor, que sane mi abuelita, que sane mi esposo, que sane mi hijo. Esa era la oración que hacíamos anteriormente desde la separación. La oración desde la unión es: Padre, que sanemos todos, y todos los seres de este planeta, o todos los seres de este mundo, o todos los seres que están en mi mente, o todos mis hermanos, que es la palabra que ocupa el curso de milagros y que me parece más apropiada. Mira, Padre, que todos mis hermanos sanen y que yo sane con ellos. Padre, que todos sanemos. Una oración tiene que ser incluyendo a la megamente. Porque si tú excluyes de la megamente ciertos aspectos, pues entonces la oración no tiene potencial. Simplemente se queda en un ruego, en una petición, que incluso puede ser egoísta, ¿eh? ¿Por qué pides que algo nada más para una persona especial en tu vida? ¿Por qué no lo pides para el político? ¿Por qué no lo pides para el economista? ¿Por qué no pides la salud también para esa persona que antes parecía tu enemigo? ¿Por qué solamente queremos pedir salud para nuestras relaciones especiales? O sea, para mi hijo, para mi mamá, para mi abuelita, para mi abuelito. ¿Ya pediste por la salud de aquellos que consideraste enemigos? ¿Ya pediste salud por aquellos que consideras que te ultrajaron, que abusaron de ti, que te dañaron? ¿Ya pediste también salud para ellos? Porque eso sería la verdadera oración. Una oración donde solamente te acuerdas de tus personas especiales, pues es una oración que puede estar siendo dirigida por el ego. Es un buen tema este de la oración, pero veo que ya se nos está acabando el tiempo, chicas. Si ustedes quieren, la siguiente semana empezamos a ver todas las referencias de cómo orar en un curso de milagros. Pero básicamente ejemplos de oraciones aparecen constantemente en la segunda sección de ejercicios. Tal como lo está estudiando Martita y Lore, en la segunda parte de los ejercicios, desde la lección 221 y en adelante, siempre va a haber una oración en cada práctica. Y pueden reconocer estas oraciones porque están escritas en letra itálica o cursiva. Esas son oraciones, ahí pueden ver cómo están formadas estas oraciones.
Muy bien. Listo. Pues yo creo que con eso vamos a terminar, chicas. ¿Tienen alguna pregunta adicional? Pues muy, muy bonita clase, muy reconfortante. Tuvimos oportunidad yo tuve la oportunidad de escucharte, o tuvimos, y fue muy gratificante escucharte hoy. Muchas gracias. A ti, Martita, y muchas gracias por todo lo que nos compartes. Y en esta oración estamos incluyendo a todos con mucho amor y que esa paz llegue a nuestra mente, la salud y todo lo demás. Ahí está. Gracias. Gracias, Martita. Gracias. Muy bien. Jessy, ¿qué tal? ¿Todo bien? Dice, para la siguiente seguimos con más preguntas. Sí, Jessy, está muy bien. Es que de eso se trata, Jessy, de que traigan preguntas. ¿Sí? O traes preguntas o traes experiencias. Así que no hay de otra. ¿Traemos a la clase experiencias milagrosas o traemos preguntas? Pero no hay que llegar con las manos vacías, siempre hay que traer algo. Bueno, chicas, pues entonces nos vemos la siguiente semana, que descansen. Les mando un gran abrazo, muchas bendiciones y en un ratito más les comparto la clase. Que descansen. Chao.